Shalom, mis queridos amados hermanos, que la paz del Eterno esté sobre todos y cada uno de ustedes, que estén disfrutando de esta fiesta extraordinaria de Hanukkah. Bueno, pues estamos en la meditación de Gálatas, en el Perek 1, Pasuk 6. Dice así: estoy asombrado en gran manera que en tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia, hacia un mensaje de redención diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quienes pervierten el mensaje de la redención de Mashiach. Mas si aún nosotros, o un mensajero desde el cielo, proclama un mensaje de redención diferente al que os proclamamos, que sea desgajado de Israel. Como hemos dicho previamente, lo volvemos a repetir: si alguno os proclama una promesa diferente a la que recibisteis, que sea separado para perdición. Al decir esto, ¿estoy buscando acaso el favor de los hombres? Si el aplauso de los hombres buscara, entonces no sería siervo de Mashiach. Mas os hago saber, hermanos, que el mensaje de la promesa de la redención predicada por mí no es un invento humano. Bien, uno de los problemas que se tiene, y que yo creo que es el punto medular del cual tenemos que hablar acá, es la promesa. En el cristianismo se desvirtuó esta situación hablando del plan de la salvación, o hablando de otras circunstancias que tienen que ver con la condición de acercamiento con el Eterno, o con el Dios que ellos consideran. Sin embargo, en las escrituras hebreas no se habla de recibir a Jesús y ir al cielo, no. La promesa tiene que ver con lo que ya el Eterno había dado y había declarado precisamente en 19:6 de Shemot. Nos habla precisamente que haría un reino de sacerdotes y gente santa. Es decir, habría de transformar la vida de un pueblo para que ese pueblo también apoyara en el servicio a instruir a las naciones. Ese es el propósito de Israel, es el propósito de todo hombre y mujer que, no siendo israelita, viene a ser parte del pueblo judío cuando recibe el pacto o cuando acepta el pacto con el Eterno. Se incluye dentro del pueblo de Israel porque somos una familia. Y entonces, ser parte de una familia, nos constituimos también en servidores de Hashem. Y entonces, judíos o no judíos, estamos sirviendo al Eterno. Y estamos sirviendo al Eterno para que las gentes, las familias, las personas, los hombres, las mujeres, puedan reconocer esta promesa: ser sacerdotes y gente santa para el Eterno. Es decir, se implica un servicio al Eterno, sí, pero también se habla de una rectificación y un cambio transformador en la vida, en la mente, en el alma de la persona, porque para empezar se comienza reconociendo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso es muy importante, pero no de ninguna manera y forma se confunde al Creador, quien es bendito, uno y único, con el Mesías. El Mesías es un hombre como tú y como yo, que fue llamado a un servicio, a una abodá Hashem, y que consecuentemente que parte de ella ya la llevó a cabo, como Ben Yosef, pero que vendrá la segunda parte cuando será revelado nuevamente, y vendrá como el Ben David. Entonces, hay un proyecto de parte del Eterno para que el mundo, la nación, todos aquellos que hayan reconocido y reconozcan la grandeza del Dios Altísimo y esa verdad que nos ha dado, podamos
ser una nación apartada para su servicio, número uno, y número dos, seamos rectificados, seamos una nación apartada que vive realmente. ¿Cómo se aparta? ¿Cómo nos apartó el Eterno a través de sus mandamientos? ¿Cómo nos aparta? ¿Cómo nos hace suyos para servirle en su servicio cultico y en nuestra vida, en todos nuestros quehaceres? Bueno, pues a través de vivir los mandamientos, de depurar, de transformar, de hacer rectificaciones. Nunca se deja de hacer rectificaciones. De eso habla precisamente Rab Shaul. Y aparentemente una de las situaciones que nos dice aquí en el párrafo que acabamos de hablar, de leer, es que había otro grupo de gente que estaba proclamando un mensaje diferente al que desde el principio había recibido el pueblo de Israel, y que no había cambiado. Entonces, acá puntualiza a Rab Shaul a descubrir y a decir y encarar incluso a los mismos gálatas. Recuerden que Gálatas era una región de allá del Oriente Medio, y entonces les dice que tan pronto hayan olvidado la enseñanza de la instrucción de la promesa que se les había dado y que habían ellos reconocido, porque ellos eran gentiles. Entonces Rab Shaul estaba en el plan de hacerles entender y saber cuál era el plan y sobre todo la promesa del Eterno. Y sin embargo, pareciera ser que un grupo o gente que incluso era del mismo pueblo de Israel estaba introduciendo otras ideas, otros pensamientos, filosofía, no teología, dichos o pensamientos de grupos de gente que como siempre se levanta y que pervierte la verdad, porque a esto se levantan, a pervertir la verdad para que la gente muchas veces tropiece. Y en este caso, pues los Gálatas estaban teniendo este problema. El problema es que se sorprende Rab Shaul y dice que tan pronto ustedes ya están cambiando. ¿Cómo es que están dejando lo que se les ha enseñado? ¿Y cómo es que están siguiendo otra enseñanza, otra filosofía, otra idea y otro pensamiento del que se les ha estado enseñando? Y se sorprendía de esto, y de alguna manera encara a esta gente que aparentemente incluso también era judía y que estaba enseñando otras cosas que no eran lo correcto, y consecuentemente dice: al decir esto, ¿estoy buscando acaso favor de los hombres? Es decir, que no vieran que el hecho de que trata de corregirlos es porque él de alguna manera quiere sentirse mayor sobre la gente, o quiere buscar el favor de la gente, el reconocimiento. Desde luego, él no buscaba reconocimiento, él buscaba que las comunidades, en este caso todos y cada uno de los que habían escuchado en la región de Galacia reconocieran verdaderamente y que se fundamentara su fe en las enseñanzas y instrucciones de la misma Torá, y que no se dejaran llevar por ideas y por filosofías que pululan de todos lados, y que eso creaba y creó muchas situaciones difíciles, tanto para el maestro, en este caso Rab Shaul, como para los que eran enseñándolos también. Y entonces esto es puntualizante, es muy importante, y es muy importante que tú sepas que el que comenzó en ti la buena obra la está perfeccionando hasta el día de Mashiach Yeshua. Y en este sentido estamos hablando de que el Eterno, desde que nosotros entramos en el pacto con Él, y así como cada judío, cada israelita que nace en este mundo y al octavo día es circuncidado, empieza una vida de pacto con el Eterno, así todo gentil que en la edad que sea joven, sea niño, sea adulto o mayor, introduce en el pacto cuando reconoce la verdad de que hay un solo Dios, se acepta que Él sea su Dios y deja la idolatría, y entonces forma parte del pueblo de Israel para poder servir
a Hashem. Pero en el fondo, servir a Hashem es algo extraordinario y es bonito, y es ese propósito de nuestras vidas. Pero el Eterno, dentro de esa promesa que nos da de hacernos sacerdotes para Él, está el hecho de apartarnos. Y ese es un proceso. Ese es un proceso. No se da hoy y ya soy. No, estamos en un proceso. Iniciamos ese proceso con la aceptación del pacto y consecuentemente se sigue y se le da seguimiento a través de toda nuestra vida. Y en la medida que tú creces en ese conocimiento, te vas transformando, cambiando tu mentalidad y tu interior a través de producir los midot, las virtudes que el Eterno está aflorando en nuestras vidas. Entonces en esa medida tú te vuelves una persona útil, muy útil a las manos del Eterno, y por lo tanto te transformas, te santificas de una manera extraordinaria. Y ese es el propósito del Eterno, porque por ello dice Rab Shaul: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Entonces es lo que está haciendo, nos está perfeccionando, y Él ocupa tanto la Torah como las circunstancias, y tanto las circunstancias como el hecho de que cada día el Eterno nos permite llevar a cabo mandamientos. Y esto es una cosa extraordinaria, porque los mandamientos, el cumplimiento de los mandamientos en los días de nuestra vida es una riqueza, no solamente porque nos transforman, pero especialmente porque nos vuelven hombres y mujeres verdaderamente mejores en todos los sentidos. Entonces, eso es lo que quiere el Eterno, que nosotros seamos perfeccionados, y esa es la promesa, no es otra cosa más que esa promesa que dio, la que anunció y la que era necesario que nosotros tuviéramos por medio de Mashiach, porque si no teníamos la redención, si no teníamos la compra de nuestros pecados y la libertad y el perdón de los mismos, no podríamos nosotros entrar al pacto como gentilhado. Y por lo tanto, el hecho de tener un pacto y ser comprados por la sangre del Cordero que quita el pecado de todo el mundo, eso nos hace aptos para poder estar y tener un pacto con el Eterno, y así perfeccionarnos cada día sirviéndolo y ayudando a que otros también se perfeccionen y reconozcan y conozcan especialmente que hay un solo Dios. Que tengas un magnífico día y piensa en ello. Shalom, shalom.